La historia transformadora. ¿Qué significa ser un humano? Darrell Miller. Hemos visto que en las culturas animistas, los seres humanos son vistos como espíritus, mientras que en las culturas seculares, como la que tenemos en Occidente, los seres humanos son percibidos simplemente en términos materiales. Tenemos una boca y un estómago. Y como las demás criaturas, somos consumidores, formamos parte de la cadena de consumo. Pero si uno le pregunta a la Escritura qué significa ser humano, recibiremos una respuesta muy diferente. Leamos de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando Dios termina la creación y llega al final de su actividad creadora y quiere concluir en el punto máximo, en la joya de la corona de su creación, quiere crear a los seres humanos. La pregunta es, ¿dónde buscó un modelo? No vio al chimpancé. No miró al perro. ¿Dónde miró? Se miró a sí mismo. Vivimos en un mundo en donde la gente trata de averiguar quiénes son y saber cuál es el propósito de la vida. Muchos huyen de las preguntas difíciles y sumergen su vida en las drogas, en los videojuegos y en cosas triviales, así que no tengan que responder las preguntas difíciles. Una de las preguntas es, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y la respuesta gloriosa de la Escritura es que no eres un animal altamente evolucionado. La respuesta gloriosa de la Escritura es que estás hecho a la imagen de Dios. Que estás aquí para cumplir un propósito. Hay varias cosas que quiero que veamos. En primer lugar, Dios es el creador. Y nos ha creado para ser creativos. Hemos sido creados a su imagen. Él nos ha dado este mundo con todo su potencial. Y nos dice, hagan algo con él. No sé cuántos de ustedes han visto niños de la calle. Niños abandonados por sus padres o que han huido de casa o cuyos padres han muerto y por eso viven en la calle. Muy a menudo van descalzos, tienen vientres hinchados por el hambre, tienen un solo juego de ropa. No sé ustedes, pero cuando yo veo niños así se me parte el corazón. Pero cuando vemos niños así, ¿qué es lo que vemos? ¿Les vemos como perros o gatos abandonados? ¿O vemos un potencial en ellos? ¿Les vemos como Dios los ve? Ese niño que estás viendo en la calle tiene potencial para desarrollarse y llegar a ser médico. Incluso podría ser aquel que descubra la cura del cáncer. ¿Ves esa clase de niños? ¿Los ves? Ese niño puede crecer y llegar a ser presidente de su país. ¿Cómo puede ser esto?
Porque hemos sido creados a imagen de Dios. Hemos sido creados para ser creativos. Recuerdo haber escuchado una historia hace algunos años sobre un matemático en Venezuela. Era profesor de matemáticas en la universidad, pero también amaba el arte y tenía un corazón por los niños sin hogar. Y se dio cuenta de que una de las cosas que necesitan los niños sin hogar es belleza. De modo que compró flautas, violines usados y formó una orquesta callejera. Les enseñó a estos niños a cuidar y tocar instrumentos clásicos, y les enseñó la disciplina de la práctica. Y comenzaron a crear una orquesta filarmónica con niños de la calle. Esto fue tan exitoso para cambiar la vida de los jóvenes y los niños que continuó y creó cientos de orquestas en centros de retención de menores y prisiones y con niños de la calle en otras ciudades. ¿Cómo es posible que un niño abandonado en la calle pueda formar parte de una orquesta filarmónica? Porque han sido creados a la imagen de Dios. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y dejémosle dominar. No dice, voy a hacer el hombre a mi imagen. Si hubiese dicho, haré el hombre a mi imagen, ¿qué religión del mundo sería esa? Sería el Islam. Un Dios, una persona. Pero la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Antes de la fundación del mundo había una comunidad. Antes de la fundación del mundo existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios nos creó a su imagen, no podía crear solo a un varón para llevar a cabo todo lo que se tenían que hacer como imagen de Dios. Él no podía crear dos varones y hacer que estos dos varones reflejaran todo lo que significa ser creado a imagen de Dios. No, la Biblia afirma que los hizo a su imagen, hombre y mujer. Hizo falta un hombre y una mujer para cumplir lo que significa ser creado a la imagen de Dios. Y aquí haremos una pequeña pausa porque la raíz de la pobreza son las mentiras. Y una de las mentiras más grandes y una de las causas más grandes de la pobreza en este mundo es creer que el hombre es superior a la mujer. Y esta mentira es enseñada en muchas culturas alrededor del mundo. En Corea y China tienen una frase en la lengua coreana, Namhom Jeobi. Y eso significa los hombres son altos y las mujeres bajas. Los hombres reciben honra y la mujer es menospreciada. Y cuando creces en hogares coreanos, escuchas esa frase todos los días. Si uno se cría en ese ambiente, ¿cómo pensará cuando sea adulto habiendo crecido en una casa así? Hace unos años estuve en Ruanda compartiendo sobre este tema. Y un hombre me dijo, Darrow, en Ruanda tenemos un dicho. Los hombres de verdad golpean a sus esposas. Y si eres un hombre en Ruanda, ¿qué haces con tu esposa? Si tú eres una mujer en Ruanda, esperas ser golpeada porque tienes esa imagen cultural.
Unos años después estuve en Kenia y compartí esa historia sobre Ruanda. Y cuando la compartí, todos se rieron. Y yo les pregunté por qué se ríen. Esto es trágico. Me dijeron aquí también se usa ese dicho. Uno de los hombres del grupo se acercó después y me dijo, ¿sabes, Darrow? En nuestra tribu, en nuestra lengua, no tenemos una palabra designada para la mujer. ¿Qué quieres decir con que no tienes una palabra para la mujer? La mitad de tu tribu son mujeres. Tienes que tener una palabra para las mujeres. Él insistió, en verdad no tenemos una palabra para la mujer. Entonces, ¿cómo llaman a las mujeres? Me dijo, las llamamos una herramienta. En esta cultura, la mujer no alcanza la categoría de un ser humano. Se coloca en la categoría de herramienta. Los hombres tienen asadones, machetes, tienen palas, tienen lanzas y tienen una mujer. O tal vez más de una. Pero la mujer es una herramienta. Compartí estas enseñanzas en la India. Por supuesto, ellos creen en la reencarnación. Y la pregunta es, ¿de dónde procede la mujer en la historia hinduista? Una mujer en la narrativa hinduista fue un hombre que pecó mucho en su vida anterior. Y para tener alguna esperanza de encarnarse en la próxima vida como hombre, tiene que sufrir para pagar sus pecados pasados. ¿Cómo cree que es la vida para las mujeres en la India? Cuando estuve compartiendo estas ideas en la India, se me acercó un joven médico y me dijo, Darrow, en la ceremonia nupcial hindú hay un momento en el que la novia se arrodilla delante del novio, le lava los pies y cuando termina de lavárselos, ella bebe de esa agua. Esto establece su posición en el hogar. Ella vale menos que el polvo de los pies de su marido. Una cultura tras otra cree que los hombres son superiores a las mujeres. Y esto acarrea consecuencias que vemos en nuestro alrededor, en el tráfico sexual infantil o en el tráfico sexual de mujeres o en el genocidio de género o en la destrucción sistemática de la mujer. Cada año en la India, 1 millón de mujeres indias son asesinadas cada año. Hay 1 millón de mujeres asesinadas en India cada año. En China, hay más de 35 millones de hombres en edad de casarse y no así de mujeres. ¿Por qué? Porque las niñas fueron abortadas o abandonadas en el nacimiento, simplemente por ser mujeres. En todo el mundo, hoy en día, hay 200 millones menos de mujeres que los que debería haber. 200 millones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler asesinó a 6 millones de judíos. Y a eso lo llamamos holocausto. El día de hoy en la India matan a 1 millón de mujeres al año y no le damos un nombre. No podemos seguir mirando para otro lado y hacer oídos sordos.
200 millones de mujeres. Y otros cientos de millares de mujeres que no han sido asesinadas, pero sí violadas, han sido económica y psicológicamente abusadas. Y están esperando escuchar esta historia bíblica. La historia completa. En el centro de un mundo afligido, Dios está gritando en voz alta, pues Él los creó a su imagen, hombre y mujer. Tenemos que contar la historia completa. Me gustaría que pensaran por unos minutos. ¿Qué significa haber sido creado a la imagen de Dios? ¿Cómo ve su cultura a los seres humanos? ¿Cómo los ve su cultura secularista? O si usted es africano o asiático, ¿cómo ve su cultura animista a los seres humanos y cómo trata a las mujeres?